A continuación, en Radio Sucesos, En Guardia, para combatir la mentira con verdad y amar nuestra identidad. Ante los ataques a nuestra nación y civilización, a partir de este momento, estamos En Guardia, con Mamela Fiallo Flor. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Ya saben, estamos aquí en guardia frente a la batalla cultural y las amenazas a nuestra nación y civilización. Y precisamente porque estas amenazas extienden nuestras fronteras, tenemos hoy en pantalla desde Chile a Vanessa Kaiser Barents, y nos va a hablar sobre su libro que justamente engloba todo aquello que abordamos en este programa, pero en profundidad. Es El progresismo y la cultura de la muerte, con un título más extenso. Ella se va a explayar precisamente porque ella es doctora en filosofía y ciencias políticas. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias por la invitación, Mamela. Un cariñoso saludo a todos los que te siguen y que estamos conscientes de la batalla que tenemos que dar. Efectivamente, bueno, este es el libro que acabo de publicar. Bien lo mencionaste, El progresismo y la cultura de la muerte, las claves para entender el proyecto ideológico y político de la nueva izquierda, que tiene por finalidad, digamos, de alguna manera dar respuesta a una intuición que tenemos todos, pero que comenta Jan Hirsi a Jordan Peterson en una entrevista, una conversación de ambos, donde a Jan Hirsi, que es una intelectual conservadora, ahora norteamericana, no podría decir, pero de origen musulmán. Ella creció en Somalia, si no recuerdo mal. Puede ser que me esté equivocando, pero ella entonces es una persona que escapó de lo que es una civilización distinta de la civilización cristiana, donde no existe libertad, donde las mujeres, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, como ahí sí que viven en una opresión real, digamos, ¿no? No imaginaria, como nos trata de hacer creer el feminismo. Y entonces ella es muy defensora de los principios de nuestra civilización, y en la conversación con Jordan Peterson decía: yo sé que hay un elefante en la cristalería rompiéndolo todo. La cristalería es nuestra cultura, nuestra civilización, la cultura judeocristiana, ¿no? Pero no alcanzo a ver el elefante completo. Entonces lo que yo hago en esta obra es mostrar el elefante completo. Ese es el objetivo. Bien, ahora quizás para un público no tan informado, no porque cuestione el público, sino incluso para darles más herramientas. ¿Qué sería en síntesis el progresismo? El progresismo es una manera o digamos, es un concepto que estamos usando para hablar de una nueva izquierda, que lo nuevo que tiene no ha dejado atrás lo viejo, es decir, su intención de destruir los mercados libres, su intención de destruir el cristianismo, su intención de arrasar con la familia y de imponernos un totalitarismo. En este caso se llama Nuevo Orden Mundial. Pero tiene aspectos que son nuevos, el posmodernismo, por ejemplo. El marxismo clásico no es posmoderno, obviamente, sería un anacronismo, ¿no? Y en ese sentido, entonces, viene con toda este dispositivo cultural que nos habla de la autopercepción. ¿Ah? Como yo percibo que yo soy, es como yo soy. No, por lo tanto, hay una negación radical de la verdad. El progresismo, por otra parte, tiene este componente ecocéntrico que se basa en la ideología de la teoría climática antropogénica elevada a dogma de fe. Entonces ese es uno de sus pilares. Y el otro de sus pilares es la ideología de género. Y todo esto se confluye en un proyecto de nuevo orden mundial, que justamente es lo que se está avanzando desde los organismos internacionales, destruyendo la soberanía de los países. Entonces es un proyecto globalista que se está aplicando inicialmente de manera muy fuerte en Europa y también Estados Unidos y países como los nuestros en los que se está avanzando. O sea, se está llegando ya al extremo de que claramente, por ejemplo, Inglaterra ya no puede ser calificada de una democracia constitucional liberal clásica. En Inglaterra
si yo tuiteo algo que va en contra del discurso políticamente correcto instalado por este progresismo, me voy preso, digamos. O sea, no puedo estar fuera de una clínica de abortos en silencio, rezando porque me llevan presa. Eso ya es eso ya es, digamos, un régimen dictatorial, no totalitario, pero sí dictatorial, muy, muy potente, ¿no? Y eso es lo que está avanzando, esa es la propuesta del progresismo. Vemos otro tanto en Canadá, donde si tú te opones a que tus hijos sean castrados hormonalmente y después con cirugía, te vas preso también, ¿no? Entonces, esa es la nueva izquierda, ese es el progresismo, es una izquierda que tiene elementos transhumanistas, elementos de estas dos ideologías, la ideología de género y la ideología climática antropogénica, a partir de los cuales desarrollan una serie de legislaciones que lo que van haciendo es asfixiar las libertades y destruir y deconstruir y refundar los principios en los que se sustenta la cultura cristiana occidental. Wow, ahora que me dices esto de Inglaterra, creo que vale la pena mencionarlo, pero en Inglaterra uno no puede rezar afuera de estas situaciones, estos lugares donde se matan criaturas en el vientre de su madre, pero en Escocia, si la casa de alguien está cerca, tampoco puede rezar dentro de su casa. Es decir, estas leyes de perímetros que nos establecen dónde se puede rezar y dónde no, incluyen hasta las propias casas. Y no es un dato menor que la obra de George Orwell, 1984, se sitúa justamente en el Reino Unido. Fue una advertencia de lo que pasaría si es que el socialismo toma el control y vemos que ya está pasando y es importante, por eso mismo estamos aquí en este programa y con esta invitada, a darnos cuenta que si esto ya pasa en una nación no muy cercana culturalmente, no muy cercana geográficamente, pero no muy lejana culturalmente, bien puede pasar en el nuestro. Y quizás no seamos tan ideológicamente cargados, pero en general somos un pueblo de fe, profundamente de fe. Entonces, es importante que sepamos las amenazas que existen, que son palpables y que nos lo digan, porque ¿qué tenemos en común Chile y Ecuador en la actualidad? Ambos fuimos escenarios de las famosas brisas bolivarianas, que de hecho empezaron en el Ecuador en octubre del 2019 y se extendieron a Chile y Colombia. Y un dato curioso para los ecuatorianos y por supuesto para quienes nos escuchan fuera del país. En Chile quemaron iglesias, en Colombia irrumpieron iglesias y en Ecuador fue la Santa Madre Iglesia la que hizo la paz. Llegaron las fuerzas indigenistas y congregaron a sus hijos como madre y maestra que es y les dijo, chicos, a sus casas. Entonces, aún esta gente tan radical todavía tiene una convicción de la sacralidad. También la FEINE, que es la Federación de Indígenas Evangélicos. Entonces, muy, muy profundo ver esto, que cuando se quiebra la fe en una sociedad, se siembra el caos. Y esto quizás ahí agrego un poco de color y con eso paso a la siguiente pregunta. Leonidas Issa, porque Ecuador tiene la Confederación de Nacionalidades Indígenas, tal como en Bolivia, y la plurinacionalidad, escribe una obra titulada Estallido y concluye, comunismo indoamericano o barbarie, es decir, o logran su gobierno o siembran el caos. Entonces, ver esta paradoja también, porque el progresismo, si me permite la síntesis, la experta, es una guerra contra todo lo tradicional, que nos quiere hacer creer que progreso es la destrucción de la familia y de la sociedad misma. Entonces, los ecuatorianos sabemos lo que es esta lucha que compila feminismo y ambientalismo sobre todas las cosas. Y esta paradoja, los que dicen luchar por el planeta son los mismos que exigían aquí en Ecuador el subsidio al combustible. Entonces, estas lindas paradojas que se dan, pero ¿por qué? Porque donde no rige la lógica y la evidencia, solo rige la obediencia. No quieren gente pensante, quieren gente obediente. Entonces, para tener herramientas para combatir esto, sobre todo discursivamente, nos ayudan obras como las de Vanessa. Entonces, quería saber, ¿estará en versión digital y cómo podremos verlo en Ecuador? Sí, va a estar desde la próxima semana en versión digital y hay que estar pendiente en la editorial conservadora que lo está vendiendo ahora en Chile y estoy enviando a Argentina y estoy enviando también a Canadá, México
a través de Pablo Muñoz Iturrieta, la próxima semana la versión final para que se pueda publicar también más allá de las fronteras de Chile. Así es que, pero la idea en el fondo de este libro es, como dije, mostrar el elefante completo. Eso quiere decir cómo están, cuáles son los dispositivos de esta batalla cultural, qué es lo que es la cultura en el contexto de este nuevo mapa político del globalismo versus el soberanismo y del progresismo versus lo que podríamos decir un sector conservador, paleolibertario, el libertario a secas, ¿no es cierto? Y cristianos sobre todo. Es un libro que llama a tocar, llama a los cristianos, tanto culturales como de fe, a darse cuenta de lo que les están haciendo, de lo que nos están haciendo, y cómo y cuáles son las armas. Entonces tú tienes, cuando ves a tu entorno y observas las manifestaciones en las calles que hacen quienes adhieren a la ideología woke, mucha gente dice qué locura, ¿no? Qué asco, qué repugnante, qué horror, ¿verdad? Bueno, solamente la estética ya te da un botón de muestra de qué es lo que se está tratando de hacer en el fondo. En el fondo se está invirtiendo el segundo mandamiento ahí, que es ama al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tú vas a amar a un prójimo que hace esas cosas? Que te muestra lo más repugnante y aberrante del ser humano. ¿Cómo va cambiando entonces y se va abriendo la frontera psíquica para un cambio en nuestra concepción antropológica de ser hijos de Dios creados a imagen y semejanza? Hacer la plaga que los neomalthusianos, esta gente obsesionada con reducir la población, quiere que nosotros creamos que somos una plaga de seres repugnantes, que lo único que hacemos es dañar el planeta. Y entonces se invierte el mandamiento a odia al prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que están haciendo, están destruyendo los 9 lazos en los que nosotros como seres humanos afirmamos la vida. Nuestro vínculo y esa es la cultura. La cultura es simple, no es más que el vínculo que yo tengo conmigo misma y el vínculo que yo tengo con el mundo. Y ese vínculo depende al mismo tiempo de otros vínculos. Está constituido por otros vínculos. El vínculo con mi familia, por ejemplo. Ese es un vínculo que me define a mí misma y me define en mi relación con el mundo. Es decir, define mi cultura, el lugar en el que yo estoy en el mundo. A través de la autonomía progresiva y de la ideología de género, destruyen el vínculo de los niños con sus familias. Después, el vínculo con el planeta o con la especie. A través de la ideología climática, elevada dogma de fe, tú destruyes el vínculo con el planeta porque tú eres malo por el hecho de estar respirando, porque dejas una huella de carbono. Y también destruyes el vínculo del individuo con la especie, con su propia especie, porque todos son malos, porque respiramos estamos destruyendo el planeta. Después el vínculo con tu tradición. Ese tú lo destruyes con el lenguaje inclusivo. Todo lo que no es lenguaje inclusivo es patriarcal. Entonces ya no tienes vínculo con tu tradición. El vínculo con tu nación lo destruyen con la inmigración ilegal que fomentan y que transforman en un instrumento de opresión para los nacionales, porque tú tienes que estar sosteniendo económicamente a gente que tiene que escapar del flagelo del socialismo que ellos mismos, ¿no es cierto?, instalan. Lo hacen es profeso, por eso no tienen problemas con Maduro, por eso no tienen ninguna intención de sacarlo de ahí, porque él está destruyendo a través de esa inmigración que es desplazamiento forzado. Está destruyendo la cohesión nacional del resto de los países latinoamericanos. Nuestro vínculo con Dios, tú ya lo mencionabas muy bien, lo atacan permanentemente. Nuestro vínculo con nuestro cuerpo. Nacimos en el cuerpo equivocado. En Chile tú puedes empezar tu transición de género a los 3 años. A los 3 años. El vínculo con tu conciencia. ¿Qué vínculo vas a tener tú contigo mismo y tu capacidad de pensar si te enseñan algo tan absurdo como que puedes haber nacido en el cuerpo equivocado? El vínculo con tu sociedad cuando tú genitalizas todo. Cuando te vamos a poner por cuotas, según te autopercibas hombre o mujer, en distintos lugares de trabajo. Eso quiere decir que mi lugar en la sociedad no tiene que ver con mi talento, con mi esfuerzo, con mi mérito. Destruyes el vínculo. Entonces, ¿qué es lo que tienes acá? Al hombre de Vitruvio, invertido, desquiciado, y las 4 piernas, los 4 brazos y la cabeza representan los 9 vínculos que fueron cortados en esta batalla cultural. Y entonces una vez que tú cortas esos 9 vínculos, que son Dios, el planeta, la especie, la tradición, la nación, la sociedad, la familia, el cuerpo y la conciencia, una vez que tú cortas esos 9 vínculos de una persona,
la persona no tiene cómo afirmar la vida. La puedes invertir y se transforma en alguien que puedes liquidar muy fácilmente. Incluso en los Países Bajos ya las nuevas generaciones van y piden su hora para la eutanasia. Aquí yo cito el caso de Soraya, una niña de 28 años, preciosa, que le dicen que nunca va a poder superar su depresión. Así que ya el 22 de mayo ella pidió su hora de eutanasia y está muerta ya. Y eso es lo que va increciendo. Ahí yo cito un caso, pero esta es una población en Países Bajos que está creciendo rápidamente. Gente que ya no puede afirmar la vida porque no tiene estos 9 vínculos. Entonces, ese es el punto. El punto es que nosotros no nos estamos dando cuenta que todo lo que se está avanzando a nivel cultural apunta a dejar al ser humano en ese estado de superfluidad que dice Hannah Arendt, es el objetivo de los regímenes totalitarios para poder liquidar fácilmente a grandes masas de población. Me encanta que menciones a Hannah Arendt, es la filósofa favorita de mi papá. Así que cuando nos vea o escuche, se va a poner muy contento. Y también justo estamos hablando de una gran filósofa, pero estamos aquí frente a frente con una PhD en filosofía y que, si no me equivoco, es madre de 3 varones. Entonces, y me encanta justamente destacarlo. ¿Por qué? Porque hoy en día, gracias al feminismo, a muchas mujeres les incomoda que se destaque ese elemento de su vida como si lo profesional fuese lo primero, y porque no les conviene que veamos a mujeres que han sido madres y que pueden ser profesionales y que pueden ser académicas y que pueden hacer algo en el mundo laboral profesional más allá de la maternidad. Entonces, quieren vendernos esta incompatibilidad entre ambas cosas, aunque bueno, tus hijos ya son un poco más grandes, pero no deja de ser la realidad. O sea, y otra cosa, yo creo fielmente que las madres de varones son y van a ser las que lideran esto, porque saben del amor que son capaces los varones y saben cómo son atacados en esta sociedad. Pero lo que quiero abordar antes de pasar al siguiente punto, aquí Vanessa Kaiser nos habló de la eutanasia y la inversión de los roles. Aquí en Ecuador hace poco se despenalizó la eutanasia y para ello hubo que despenalizar el homicidio en el Código Penal y reformar el Código de la Medicina porque los médicos tenían prohibido matar. Y la inversión que se dio en materia natural, que el promotor fue su papá, que su marido fue pasivo, porque nos han hecho creer que los hombres sin útero no pueden opinar y que el hombre que debe ser el protector sea el destructor, él en lugar de proteger la vida de su hija. ¿Y qué pasó en cambio en España? Una chica con un cuadro de depresión, incluso de trastorno de personalidad, pidió la eutanasia y su papá fue el que luchó ante la justicia para que no la puedan matar y sucedió lo contrario. Ahora, yo no señalo a estos señores, sino justamente señalo el fenómeno social que les hizo creer que ellos no podían opinar, que les hizo creer que ella era una heroína por querer que la maten, ¿no? Entonces, ¿qué tan mal tiene que estar una sociedad para que aplauda y valide esto? A los enfermos hay que cuidarlos, hay que aliviarlos, hay que darles cuidados paliativos, no matarlos. Y para que sepas, era una mujer muy pudiente y dijo, esto no es para mí, sino para los que menos tienen. Entonces, para que el sistema de salud pública, que no tiene recursos, que no hay camillas, los asignen para matar a los pobres, como pasa en Canadá. Entonces, esto no fue un acto de amor ni de misericordia. Al contrario, invirtió los valores de una sociedad que en lugar de acudir a los enfermos, los mata. Y en lugar de aliviar a los pobres, pretende matarlos. Así que ver que nuevamente esto no es algo que pasa lejanamente, sino que ya en el Ecuador hay una disputa legal en una familia de padres separados de un niño con cáncer que entre los progenitores no se ponen de acuerdo, que el uno quiere cuidarlo y el otro quiere matarlo. Ya pasa para menores de edad este tipo de reclamos y ahora estamos en el proceso de aprobación en la Asamblea Nacional, nuestro cuerpo legislativo, para eliminar la parte que se pueda aplicar en menores y reducirlo al máximo. Así que en ese sentido, háblanos de esta cultura de la muerte, ¿no? ¿Cómo esto antagoniza con la cultura de la vida y por qué es tan importante ver esa amenaza? Aquí en Ecuador estamos viviendo la peor ola de violencia en nuestros países y resulta inverosímil y paradójico que se promuevan leyes para matar cuando estamos luchando por nuestras vidas. El globalismo, pues, las leyes para matar vienen muy bien financiadas desde los
señores del Foro de Davos, ¿no es cierto?, que están detrás de cada activista que uno ve, promueve las leyes para matar, para castrar, para abortar, todo, ¿no es cierto? De hecho, ahora en Chile se acaba de destapar el caso de una fundación que se dedicaba justamente a promover la castración de los niños a través de la ideología de género. ¿Y quién está detrás? George Soros. Entonces, todo es así. ¿Quién está detrás de la fundación o de la emergencia de la nueva izquierda en Chile con este presidente que ha destruido nuestro país y todo el octubrismo, etcétera? George Soros también, ¿no es cierto? La Open Society Foundation financiando en todas partes este tipo de activismo político anticristiano, también satánico, permitiendo el avance del crimen organizado de forma impresionante. En Chile cada día tienen mayor poder sobre el territorio. Por supuesto que el crimen organizado en parte está muy vinculado al satanismo. De hecho, uno de los criminales más importantes del Tren de Aragua en Chile, que está preso, se autodenomina el Satanás. Y uno puede verlo, Bukele y la gente en Colombia que yo he entrevistado, bueno, a Bukele no lo he entrevistado, pero sí lo he oído en entrevistas y todo mencionar este vínculo. Y por eso es que yo, digamos, apelo tanto al cristiano de fe y al cristiano cultural en el libro, porque creo que lo que distingue al cristiano de todas estas personas que han sido capturadas por una ideología a estas alturas claramente anticristiana, es que nosotros afirmamos la vida, para nosotros la vida es sagrada. Sagrado significa digno del máximo respeto. Cuando tú pierdes la capacidad de experimentar lo sagrado, por eso es tan importante la iglesia y por eso tenemos que limpiar a la iglesia. Hay que limpiarla de la captura que se ha hecho por parte de ciertos activistas también que están vestidos con sotana adentro destruyéndola. La están destruyendo desde adentro. Cuando tú pierdes la capacidad de distinguir entre lo sagrado y lo profano, entonces es muy fácil que se instalen este tipo de dispositivos que conducen, que te condicionan hacia la muerte, hacia la imposibilidad de afirmar la vida. Tú hablabas de ser mamá. Yo fui mamá a los 19 años. Yo no había salido del colegio y fui mamá. Y te puedo decir que no hubiera hecho nada. Yo tengo 6 títulos universitarios. Y he sido prácticamente la mejor en todo lo que he hecho. Nada, no hubiera hecho nada si no hubiese sido porque era mamá. Porque no hay nada más potente en la vida. No hay una fuerza que te haga salir más adelante que la de ser madre. No existe. No existe nada que se le compare. O sea, puede ser que ser mujer tenga, yo soy hermana de 5 hombres, así, y única hermana de 5 hombres. Y siempre decía, ¿por qué ellos tienen derecho y yo no? Porque, claro, a la niñita se le cuida un poco más, ¿no? Y dentro de todo lo que es ser mujer, que uno es más frágil, que uno no tiene fuerza, que uno requiere de ayuda, que uno... Tantas cosas, ¿no? De las cuales yo fui muy consciente desde niña. De hecho, si hubiera habido ideología trans, probablemente yo hubiera sido trans. Porque yo veía que los hombres las tenían todas. Nosotras somos como el lado más frágil. Y a mí no me gustaba eso, por supuesto que no. Sin embargo, ser mamá es que es un regalo del cielo, es el motor más potente que uno puede tener para salir adelante en la vida. Mientras antes uno sea mamá, mejor. Es que, pero ahora hay que ser mamá y estar dispuesta a luchar, a hacer prácticamente que homeschooling, a no mandar a los niños al colegio, a pelearse contra el Estado. Hay que ser una mamá muy activa. Yo fui mamá que me peleé en contra de la medicalización de los niños. En la época de mis hijos se sobremedicaba, y me imagino que se sigue haciendo, con Ritalin y todo tipo de medicina castradora, porque uno de los efectos secundarios es justamente que la infertilidad del exceso del consumo de ese tipo de medicina. Y yo me opuse y fui férrea luchadora por la salud de mis hijos, ¿sí? Así que ser mamá hoy día es un poco más complicado incluso de lo que me tocó a mí. Pero no es que sea incompatible ser profesional y ser mamá.
Lo que pasa es que es el motor más potente que tú puedes tener tus hijos. Y luego hay que ser inteligente para elegir cómo desarrollarse profesionalmente, porque evidentemente que con un trabajo 24/7 es muy difícil ser mamá al mismo tiempo. Es decir, hay que buscar esos espacios y hoy día, con la tecnología que tenemos, es mucho más simple que en mi época. De hecho, esta misma entrevista la estamos haciendo, estamos siendo profesionales y cada una está desde su país y está desde su casa y no hay que salir de la casa. Yo podría tener a uno de mis hijos ahí durmiendo, esperando la mamadera, no sé, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo que nos ha pasado es, en definitiva, la clave del éxito de esta cultura de la muerte tiene 3 dimensiones. Una, la inconsciencia. No estamos conscientes de la existencia de Dios y por lo tanto hemos perdido nuestra conexión con lo sagrado. La otra dimensión es que ya, producto de lo anterior, no somos capaces de distinguir el bien del mal. Por lo tanto, cuando vemos el mal, no lo denunciamos, no lo resistimos, no ponemos resistencia. Y la otra es una dimensión material, que hay miles de millones de dólares detrás del avance de esta cultura que están poniendo sobre la mesa, y si tú analizas la Agenda 2045, tiene 3 aspectos fundamentales que son distintos de la Agenda 2030, o digamos, que están recargados respecto de la Agenda 2030, reloaded, a eso me refiero con recargados, como con mayor potencia, ¿no? Una es la propuesta de una reforma a todo el sistema financiero mundial, lo que nos habla de una economía centralmente planificada desde la Organización Mundial de Comercio, que está en la Agenda 2045, con, segundo, la finalidad de financiar en todas partes con mayor intensidad el avance de los objetivos de desarrollo social, que sabemos que son ideología de género, ideología climática. Y lo tercero es la destrucción de los espacios de libertad como este, para que no exista gente consciente respecto del mal que nosotros estamos denunciando y por lo tanto no se pueda oponer resistencia y no se repitan los casos de Estados Unidos, El Salvador y Argentina. Qué importante esto que nos dice, porque nos recuerda que en la región hay casos de quienes se resisten a esta agenda. No es el caso de nuestro país a nivel gubernamental, sin embargo, sí lo es a nivel social, porque todavía hay conciencia, porque todavía hay fe, porque todavía hay sana rebeldía. Y digo sana justamente porque es saber en qué momento hacerlo y en qué momento no. Así que sé que a Vanessa, como por supuesto ven, tiene mucho para dar, también tiene muchos compromisos, así que no le queda mucho tiempo con nosotros. Así que me gustaría que nos dé quizás en un par de minutitos un poco de cierre, yo por si acaso si me quedo un ratito más, nos dé un poquito de cierre respecto a qué podemos hacer y cómo resistir. Acá tenemos la gracia divina de que aún en nuestros países hay lo que se llama democracia. Con todos los defectos y lo destruida que pueda estar, al fin y al cabo, todos sabemos que el señor Maduro no fue electo por los venezolanos. Lamentablemente, los venezolanos en su momento dejaron que les quitaran las armas a quienes las tenían legalmente inscritas, y eso llevó a que hoy día no tengan cómo defenderse. Primero que todo, por eso es que es tan importante, creo que es la segunda enmienda en Estados Unidos, que nosotros no somos súbditos, nosotros somos ciudadanos. Y tenemos que conservar nuestro derecho a legítima defensa. Eso es muy importante. Y desde ahí, entonces, avanzar en la creación de opciones políticas que sean soberanistas, que como lo está haciendo Milei, den la batalla cultural. En Chile está el Partido Nacional Libertario Información. Estamos haciendo ese esfuerzo. El candidato es mi hermano Johannes Kaiser, que es precandidato presidencial. A partir de las redes, sin apoyo, porque tú sabes que todos los medios de comunicación masivos están absolutamente capturados por el globalismo y por lo tanto, o por el discurso políticamente correcto, sean pagados directamente o no, simplemente aquí los temas no se mencionan. En Chile, cuando Milei se retira del panel de cambio climático, solamente se dice escándalo, Argentina se retira, pero nunca dicen por qué se retiró, cuáles son sus argumentos.
Cuando Argentina dice no a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, simplemente otro escándalo, Milei otro escándalo, pero no se dice que nosotros en los 2 proyectos de nueva constitución rechazados, rechazamos la desigualdad ante la ley, rechazamos el hecho de que tú, de ese racismo absurdo, de que tú por ser tal o cual raza, etnia, entre comillas, cuando más del 90% de los chilenos somos mestizaje, ¿no es cierto? Pero entonces hay que empezar a tomar muestras de genética para saber cuál es tu proporción de indígena y cuál es tu... Es realmente, nuevamente, la esquizofrenización de nuestras sociedades. Eso es lo que están haciendo. Cuando Milei se retira, dicen, nosotros no vamos a votar a favor de esto, escándalo, pero no dicen por qué. ¿Por qué él se va en contra de esto? Ni tampoco lo vinculan con que nosotros hemos rechazado 2 veces en sendos proyectos de nueva constitución que los chilenos se distingan por su raza. Es decir, hemos rechazado el nazismo en nuestro país. ¿Y qué es lo que pasa? Que, en definitiva, la única manera de quebrar con esta espiral del silencio, la única manera que a uno lo tomen en serio, es que a partir de la gente que sigue a personas como a ti, o otros influencers en Ecuador, a personas como mi hermano Johannes, o a mí, otros influencers en Chile, es que sumemos a esta gente que sí está consciente y nos convirtamos en una opción política. Es que eso es lo último que nos queda por hacer. Mira, por suerte, Trump, Meloni, en España es insólito que Vox no tenga mayor caja de resonancia. Imagínate cómo están lavados del cerebro. Los españoles tienen un ministerio Agenda 2030, ministerio. Están destruyendo las represas en medio de la sequía más potente que ha tenido ese país. Destruyen las represas por la Agenda 2030, porque hay que recuperar los cauces fluviales, etc. Y los españoles todavía siguen apoyando a este globalismo socialista que quiere destruir a Occidente. Pero por lo menos en nuestros países, que todavía hay más sentido común, que como tú decías, aún hay fe, aún hay la capacidad de distinguir entre lo sagrado y lo profano en una proporción importante de la gente. Y aún hay una decisión de defender la libertad. Nosotros tenemos que crear opciones políticas que nos permitan hacerle el gallito, como lo hizo Milei en Argentina, como lo hizo Bukele en El Salvador y ahora Trump en Estados Unidos, y ganarle en esta lucha en contra de estas fuerzas malignas, porque de verdad lo que avanzan es todo de una malignidad radical. Mi libro termina justamente hablando de Mefistófeles y de Baphomet, y no es porque yo sea una persona conspiranoica o que tenga alguna sensación especial, sensibilidad especial respecto de esto. No, es que los mismos filósofos que están a la base de toda esta cultura de la muerte nos hablan de que el Dios cristiano tiene que ser reemplazado por Baphomet. ¿Y qué es lo que es Baphomet? Baphomet es la versión del diablo que es hombre y mujer al mismo tiempo, es decir, es transexual, es macho cabrío y hombre al mismo tiempo, es decir, es transespecie, y de hecho el mundo trans usa a Baphomet como aquel Dios, entre comillas, que respeta los pronombres. O sea, si esto no es un invento mío. Entonces, cuando tú tienes por orden subvertir, pervertir a toda una sociedad que está bajo este paraguas del cristianismo, de nuestra civilización cristiana, y tienes hordas de gente haciendo eso. Es cosa de ver la inauguración de los Juegos Olímpicos, hordas de gente haciendo eso, destruyendo la infancia, la inocencia de los niños, haciendo la pregunta si nacieron en el cuerpo equivocado. ¿Has visto algo más cruel que esa pregunta a un niño de 3 años? Entonces nosotros tenemos que reaccionar, y la opción es dar la batalla cultural, pero convertirse a partir de quienes la estamos dando en una opción política, porque si no, no hay forma. Y nos queda muy poco antes de que destruyan las democracias en cada uno de nuestros países de manera definitiva. Y una vez que hagan eso, no va a haber vuelta atrás. No va a ser fácil volver atrás. Así que ese es el llamado. El llamado es a crear opciones políticas que realmente sean soberanistas, defensoras de la vida y de los valores de nuestra cultura cristiano-occidental.
Gracias por esas contundentes palabras y para irnos con una nota ligera o para que se vaya nuestra invitada con una nota ligera, para quienes nos escuchan solo en radio y no nos ven, ¿qué sería hacer el gallito? Hacer el gallito, ustedes no tienen, tienen que tener alguna expresión similar. Es cuando tú tomas el brazo, el puño de la otra persona, se ponen los dos en una mesa y ven quién gana. Es un juego de fuerza, de brazo. Ok. Sí, no tenemos esa expresión. Entonces, justo como hay quienes nos escuchan en radio y no pudieron ver tu gesto, era importante que quede claro, si bien hablamos el mismo idioma, tiene sus diferencias y también irnos con un poquito de risa, porque ese es un instrumento muy válido y muy importante. Nos quieren no solo desesperanzados, sometidos y sin fe, sino amargados y sin aspiraciones futuras. Así que nos vamos con un poco de humor. No para quitar la seriedad del tema, sino por saber, nosotros defendemos no solo la vida, sino las ganas de vivir. Y aquí tenemos la expresión y en cambio te dejamos con ese regalito, que es la sal quiteña, que es justamente enfrentar la adversidad con un poco de risa. Así que muchísimas gracias, Vanessa, por tu tiempo y me comprometo, yo voy a ir a Argentina, puedes mandar libros para allá y los traigo personalmente. Y ya saben, queridos radioescuchas, dónde conseguir. Un abrazo, Pamela. Gracias por todo. Otro para ti, bienvenida. Gracias. Chao. Radio Sucesos presentó En Guardia. Te invitamos a la próxima batalla cultural para combatir la mentira con la verdad y amar nuestra identidad ante los ataques a nuestra nación y civilización. En Guardia, el próximo jueves junto a Mamela Fiallo Flor.